Conectas Podcast. El domingo 14 de junio, la polarización en Estados Unidos llegó a un punto culminante. Ese día, Trump celebró su cumpleaños con el desfile militar que tanto soñaba por las calles de Washington, pero al mismo tiempo millones de personas protestaban en todo el país en una jornada que llamaron No King's Day, el Día Sin Reyes. Toda esa gente salió a la calle para rechazar no solo la campaña de terror contra los migrantes, principalmente latinoamericanos, sino el intento de Trump por acumular todo el poder. Hoy en Tenemos que Hablar, las deportaciones de latinos abren una grieta en Estados Unidos. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Donald Trump nunca ha ocultado su desprecio por los migrantes, en especial los latinoamericanos, y de hecho basó sus campañas en presentarlos como criminales y causantes de todos los males del país. Pero hoy, muchos de sus votantes ven con horror cómo su gobierno está haciendo redadas que inevitablemente recuerdan a la Alemania nazi. Para hablar de las deportaciones, de las tensiones raciales, de las protestas y la crisis constitucional de Estados Unidos, estamos con Cristian Asensio, editor de Conectas. Bienvenido, Cristian. Hola, Mauricio. Es un gusto estar acá. Son varios temas de los que vamos a hablar en este episodio. Por supuesto, tenemos que empezar con lo que pasó el 14 de junio. Definitivamente ese día va a quedar marcado en el calendario de Estados Unidos. Claramente, como decías al comienzo, el cumpleaños de Trump, por esas coincidencias extrañas y a esta altura diría que desafortunadas, también es el Día del Ejército. Trump decidió que sería buena idea armar un desfile militar. Si no lo han visto, no se perdieron de mucho. Mejores estaban los memes. Había uno que a la izquierda ponía, por ejemplo, un desfile chino con el texto "el que pediste por AliExpress", y a la derecha el estadounidense con el texto "el que te llegó". Pero más allá de los chistes, la verdad es que se notó y mucho que los gringos no tienen ni idea de hacer una parada militar. Francamente pareció una mala imitación de los fastuosos desfiles que Trump tanto admira de Putin o de Kim Jong-un. Y aunque dijo que hubo 250,000 espectadores, las imágenes decían todo lo contrario. Sí, así es. Y ese mismo día, millones de personas en todo Estados Unidos salieron a protestar bajo el eslogan No King's Day, es decir, el Día Sin Reyes. Las principales protestas fueron en ciudades más progresistas como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Todo esto se da en un contexto. A fines de mayo, el gobierno impuso al ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como la Migra, una meta de 3.000 arrestos diarios de indocumentados. Esto intensificó las redadas de tal manera que muchos las compararon con la cacería de judíos en la Alemania nazi. De hecho, un congresista demócrata, Dan Goldman, las comparó con el comportamiento de la Gestapo y dijo que lo que estaba pasando no tenía que ver con seguridad, sino con supremacismo blanco. Es que las imágenes son francamente aterradoras. Sí, se vieron agentes de la Migra con pasamontañas, ingresando a las casas, derribando puertas y tirando al suelo a personas para arrestarlas. Incluso, en muchas ocasiones, a personas de origen extranjero, pero con ciudadanía estadounidense. Está el caso también de una madre deportada a Cuba desde Florida que fue alejada de su hija. Hablé de este tema con Henry Llanos, un periodista que trabaja en el corazón del Poder Federal en Washington, D.C. Escuchemos su relato. Las comunidades latinoamericanas asentadas en territorio estadounidense han mostrado realmente su preocupación y el temor de perder muchos de sus integrantes por estas deportaciones masivas organizadas por el gobierno central de Donald Trump y llevadas a cabo por ICE, no solamente por la cantidad de deportaciones, sino por la forma como han estado llegando a diferentes puntos neurálgicos donde la comunidad latina tiene bastante cantidad de representantes. Es por eso que mucha gente no se siente segura ni siquiera en su propia casa. La gente buscaba una mejora económica, mejores posiciones laborales y, por supuesto,
una recuperación de la integridad nacional como Estados Unidos, pero lamentablemente lo único que ha visto es un abuso de poder por parte del presidente Donald Trump, que está incidiendo en la parte migratoria y consiguiendo pues que mucha gente tenga el temor incluso de salir de sus domicilios por el temor de ser deportados. Es impactante lo que dice Henry. Personas que llevan años en la comunidad trabajando, pagando impuestos y progresando, que ahora no se atreven ni siquiera a salir de sus casas. Exacto, y eso me recuerda a algo que te comenté cuando estábamos preparando este análisis. No fue nada de fácil encontrar voces de latinos en Estados Unidos que se sintieran libres para comentar lo que está ocurriendo. El miedo a una deportación o anulación de la visa está ahí, sobre todo después de lo ocurrido con estudiantes universitarios a los que se les revocó la visa. Así que, de nuevo, le doy muchas gracias a Henry por su reporte. Es una paradoja que en el país de las libertades la gente tenga miedo de expresar su opinión, pero es que la violencia retórica de Trump ha calado tanto que ahora en ciertas regiones puede resultar peligroso hasta hablar en español en la fila de un supermercado. Por eso no es extraño que Trump acusara a quienes se manifestaban contra las redadas migratorias, por ejemplo, de ser invasores extranjeros. Su vicepresidente, J.D. Vance, publicó en X que insurrectos con banderas extranjeras están atacando a los agentes de control de inmigración. Y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas. Incluso Eric Trump, hijo del magnate, llegó a decir que si México les disparara cohetes, como lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, Estados Unidos los decapitaría en 4 segundos. Pero además todas esas frases contra México tienen una significación histórica profunda, porque no hay que olvidar que en California y otros estados del suroeste existe una comunidad mexicana que desciende de quienes habitaban esos territorios antes de que Estados Unidos se apoderara de ellos a mediados del siglo XIX. Claro, Los Ángeles, por ejemplo, tiene 3.4 millones de personas de ascendencia mexicana o nacidas en México. Es el epicentro de esta identidad chicana que tiene profundas manifestaciones artísticas y culturales. Por eso ondear la bandera mexicana en esas manifestaciones es por sobre todo una muestra de orgullo por sus orígenes. Sí, pero Trump lo quiere hacer ver como una muestra de que se trata de invasores extranjeros intentando derrocar su gobierno, el gobierno estadounidense, y sobre todo apunta a México. Hablé con un académico de ese país, se trata de Juan Solís Delgadillo, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien explica esta siempre tensa relación entre Estados Unidos y México. Ciertamente, geografía es destino y tenemos muchas cosas en común, positivas, pero también muchos retos como los que compartimos en materia de seguridad, derivado de los cárteles del narcotráfico mexicanos que han crecido de manera significativa en las últimas décadas, pero también es cierto que los cárteles mexicanos no tendrían crecimiento, la expansión que han experimentado sin el consumo cada vez más creciente que tienen en Estados Unidos. Ciertamente las maneras que ha tenido Trump no son precisamente las más sutiles ni las más diplomáticas, pero también es cierto que desde el lado mexicano en las últimas semanas se ha elevado un poco el tono, retomando esos viejos rituales nacionalistas en donde se apela a México como un país víctima de los Estados Unidos. Cristian, otro tema vinculado a las deportaciones es la orden de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional para detener las protestas en California. Pero como señalan los demócratas, solo el gobierno de cada estado puede movilizar ese cuerpo, salvo algunas excepciones. Exacto, solo hay 3 excepciones a esa regla. 1, si una nación extranjera invade o amenaza invadir el país. 2, si existe una rebelión o peligro de rebelión contra el gobierno. Y 3, si el presidente no puede ejecutar las leyes federales con las fuerzas regulares. Por eso Trump y Vance se dedicaron a exagerar el tamaño de las protestas en California para configurar una rebelión, aunque las autoridades locales decían que las tenían controladas. Justamente, y un juez le dio la razón, de hecho, al gobernador de California y ordenó al presidente devolver el control de la Guardia Nacional a ese gobernador, que se llama Gavin Newsom.
determinando que Trump había violado la 10ª enmienda de la Constitución que limita el alcance del poder federal. Luego, otro tribunal dejó en suspenso esa decisión, así que todo quedó en una especie de limbo legal. Y lo más curioso, la mayor paradoja, es que los republicanos con Trump a la cabeza siempre han sido los mayores defensores de la autonomía de los estados frente al poder federal. Por supuesto, y además son muchas las voces que dicen que Trump se está simplemente sobrepasando hace rato en las limitaciones de los poderes federales. El gobernador de California dijo, de hecho, lo siguiente, abro comillas, esto no es solo acerca de las protestas aquí en Los Ángeles. La historia claramente no terminará aquí. Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente. La democracia está siendo asaltada ante nuestros ojos. Cierro comillas. Y ese asalto, por lo visto, comenzó contra los migrantes. Eso parece, y se están usando criterios raciales ya. Hay reportes y videos de personas detenidas básicamente por su color de piel, entre ellos nativos americanos o descendientes latinos nacidos en Estados Unidos. Maye Primera, periodista de Univision en Miami, nos explica más sobre esto. Lo que prometió el gobierno de Donald Trump fue detener y deportar a supuestos criminales que vivían en Estados Unidos como indocumentados. Pero hasta ahora, la mayoría de las personas que han sido detenidas en las redadas migratorias son sobre todo trabajadores que no tienen antecedentes penales. Son personas que, lejos de representar una amenaza, ya son parte de la comunidad. Y a la vez son la mano de obra que sostiene a ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Y este es un patrón que también se ve en las estadísticas oficiales. Según ICE, el número de arrestados que no tienen cargos o condenas criminales aumentó más del 800% de enero que comenzó el gobierno de Donald Trump hasta junio de este año. Imagínate, 800%, y aún no ha completado 6 meses en la presidencia. Claro, y hay una paradoja, Mauricio, como en muchas de las decisiones de Trump, de hecho. Ya lo vimos en lo de los aranceles. Sus acciones están afectando una de las áreas que más prometió arreglar, la economía. Escuchemos otro fragmento de lo que hablamos con Maya. Esto ya está teniendo un impacto en la economía de Estados Unidos, especialmente en industrias como la agricultura, la hotelería y los restaurantes, donde se sabe que un alto porcentaje de mano de obra es indocumentada. Muchos campesinos, por ejemplo, han dejado de ir a trabajar por temor a ser detenidos, y los agricultores ya se han quejado de esto ante la Casa Blanca. Como respuesta, el presidente Trump ha prometido excluir los campos, los hoteles, los restaurantes de las operaciones de ICE, pero es algo que todavía está por verse. En definitiva, Trump no solo institucionalizó una nueva forma de racismo, sino que también puso en crisis la estructura misma del federalismo estadounidense y también de la economía. Exacto, y no olvidemos que ese mismo domingo 14 de junio, el de las protestas y los desfiles, un radical, que aún se investiga su motivación, disparó contra 2 congresistas demócratas. Una de ellas, la líder del partido en Minnesota, murió en el ataque. Esa fue otra manifestación muy grave del nivel de crispación al que ha llegado Estados Unidos. Queda esperar qué camino tomará esta crisis multinivel, pero sin lugar a dudas, esto abrió una grieta social tal vez irreparable. Lo cual se sentiría más allá de las fronteras, porque el derrumbe de la democracia en Estados Unidos tendría efectos en el mundo entero. Cristian, muchas gracias por este reporte y por ayudarnos a comprender mejor este complejo escenario. Gracias a ti por el espacio y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.